Hola, ¿qué tal todos? Muy bienvenidos. Esto es Impactante, historias que inspiran. Y bueno, aquí volvemos. Estaba yo en una promesa con todos ustedes para empezar con historias inspiradoras esta tercera ya temporada, donde íbamos a tener unos protagonistas maravillosos que, que he venido conociendo en Chicago, ya estoy en Colombia, y en esa experiencia mía de compartir con tantas personas, sobre todo migrantes allá en Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, pues conocí gente maravillosa. Quería llevar muchas más historias, pero pues yo entiendo y también he respetado el silencio de muchos, o sea, el silencio público, digámoslo así, hacerlo público, de muchas personas que me pudieron compartir sus historias. Muchos de ellos llegaron por México, muchos de ellos llegaron también desde el Darién, tuvieron que cruzar el Darién. Y bueno, hoy tengo una de esas invitadas valientes que quiere compartir con todos nosotros lo que pasó, lo que vivió y lo que aún está viviendo. Bueno, le doy la bienvenida aquí a Danielis Briseño. Hola, Danielis. Un gusto Hola, tenerte aquí en Impactante, Historias que Inspiran. ¿Cómo estás? hola, bien. Mi nombre es Danielis Briceño, tengo 39 años, soy venezolana y estoy aquí en Estados Unidos, Chicago. Muy bien, Danielis. ¿Cuánto llevas tú en Estados Unidos? Mm, Llegué en el 2023, 2 años y abril, mayo, junio, julio, 7 meses. Bueno, realmente no llevas tanto como imaginé, porque, o sea, ya estás súper ubicada, estás trabajando en Estados Unidos. Sí, Y donde allí, llego, actualmente, trabajo. ¿qué haces? Ahorita estoy trabajando en una empresa de frenos de carro y ya llevo 1 año y medio ahí. Me va muy bien, gracias a Dios. O sea, ¿y lo aprendiste allá? ¿Cómo lo aprendiste? ¿O tú te le mediste porque listo, esto es lo que hay y vamos para adelante? Obvio, cuando llegué, mi primer trabajo fue limpiando oficinas y como me tocó corte muy cerca, el dueño como que no quiso y entonces me retiraron. Entonces el staff por pena me conseguí en otra empresa y duré 8 meses ahí, pero de segundo turno, pero me tuve que retirar porque no veía casi a mi hijo y tenía que atenderlo, entonces casi no lo veía y me preocupaba mucho eso. Entonces cambié de turno y me cambié de trabajo, donde estoy ahorita, Bien. gracias a Dios. Bueno, ¿y tú en qué momento tú decides que tu futuro estaba en Estados Unidos y por qué? Bueno, lo decidí, yo estaba en Colombia, en Cali, una ciudad maravillosa que me acogió, no al principio, pero sí después, y me acostumbré. Sí. Y bueno, la economía empezó a cambiar mucho en Colombia. Y entonces, como vi que empezó esto, lo de la migración, que para Estados Unidos sería fácil entrar, no sabía que era difícil llegar, entonces me animé y agarré mi hijo y me fui. Bueno, entonces, o sea, quién te alimenta la idea de irte a los Estados Unidos? ¿Cómo tomas esa decisión? Un grupo de amigos, de amistades estaban ahí hablando sobre eso y se veía mucho en las redes y todo, y vámonos, que ya vas a ser mejor, vas a tener una mejor vida, vas a poder ayudar a tu familia, porque en Colombia yo podía costear mis gastos, más no podía ayudar a mis padres. Y entonces yo decía, bueno, es mejor, decía yo, porque así puedo ayudar a mi papá, puedo ayudar a mi mamá y puedo ayudar a mis hijos y darle una mejor vida a mis hijos. Pero la decisión la tomamos, se fueron 2 amigos y la pareja con que yo vivía. Sí. Este, Decidieron irse adelante, entonces yo hicimos un sacrificio, vendimos una moto, vendimos cosas y para que él llegara, y después, bueno, él me iba a ayudar para yo llegar, y así fue como se había planeado. Él se vino adelante y después me tocaba venirme a mí atrás, pero eso Cuando tiene un tú, sacrificio. discúlpame, cuando tú dices él se vino adelante, ¿fue un amigo o tu pareja? Mi pareja, con unas Ah, ok, amistades. sí, con unas amistades. Bueno, Sí.
¿Cómo le fue a tu pareja? Hablemos primero de lo que él logró, de lo que tú supiste que él tuvo que atravesar. Bueno, apenas llegando a la selva lo robaron. Le salieron una gente por las montañas, ahí los rodearon a todos, le quitaron la ropa para revisarlo, le quitaron el dinero que llevaban, ya. Ahí fue la primera parte. Y entonces, cuando ya salió de la selva, duró como 6 días. Cuando salió de la selva, se contactó conmigo y ahí empezamos todo. Yo empecé a mandarle dinero, los familiares y así. Sucesivamente, yo era un grupo grande, eran como 6, y entre todas las Sí. familias le mandaban y así se cuesteaban entre todos, se cuesteaban el dinero entre todos ahí hasta que llegaron. En México sí Bueno, pasaron y muchas cosas entonces, también. ¿al cuánto tiempo tú decides unirte a él? Él llegó en agosto y yo me fui el año siguiente, en marzo. En, en febrero salí yo, en febrero. ¿Y él también llega a Chicago directamente o cómo fue Sí, como los él pasos que él llegó, dio para llegar a Estados Unidos? él pasó por la frontera, se entregó, ahí lo llevaron para Nueva York, de Nueva York Sí, decidió Chicago, porque un amigo de nosotros en común, muy cercano, llegó, tenía familia aquí ya, y él llegó sí, aquí, pero él no tenía quien lo recibiera, llegó a un albergue, pero en ese albergue era peligroso, la zona donde estaba era peligrosa, porque era una zona caliente. Y sí, él tuvo que irse de ahí y para otro albergue donde es una iglesia, y ahí lo ayudaron bastante, sí, ahí lo ayudaron bastante. Después él empezó a bueno, conseguir trabajo sí. y ahí Bueno, Daniel, y empezó a si trabajar. hablemos ya de tu experiencia, ¿tú qué día decides y por dónde arranca esta travesía tuya, tan peligrosa, tan riesgosa? Bueno, ya todo estaba planeado. Yo veía mucho TikTok, vi que mi amiga se vino adelante y no le fue mal. Y yo dije, bueno, si ella pudo, yo también. Pero cada quien tiene sus experiencias diferentes, no les toca igual. Y entonces yo decido a mi hijo en principios de febrero. Yo tengo 3 hijos y a mis 2 hijos mayores los tuve que dejar en Colombia en un apartamento y los dejé solo ahí. Ellos tenían 17 y el otro tenía 19. Entonces el de 19 trabajaba y estudiaba y el otro lo que hacía era estudiar. Entonces, mientras yo iba en camino, mi hijo mayor se hacía responsable de los gastos, de la comida y todo de ellos dos, mientras yo llegaba, pues. Y me dolió tanto, yo nunca me había separado de mis hijos mayores. Siempre, yo salí de Venezuela hace ya 9 años. Salí con ellos 3 por la situación, por todo lo que se estaba viviendo allá, con la extorsión, con todo eso. Hay cosas que no puedo decir porque, como todos saben que en Venezuela, si tú dices algo sobre el gobierno o algo, ya sabes lo que va a pasar. Entonces, mejor no decir nada sobre eso. Y salí de Venezuela a Colombia. Después de Colombia salí en 1 de febrero para Necoclí. Después ahí contratamos a un guía, como le dicen ahí, se le pagó un dinero y yo estaba sola con mi bebé y él me dijo, el bebé es muy dulcito y el señor como que le agarró cariño al bebé y eso, y entonces me dice, Danieli, aquí hay una familia grande, son de Maracaibo, únete con ellos para que te ayuden en la travesía, para que no estés sola, porque me da cosa que estés solita con tu bebé aquí. Y yo, bueno, y así fue. Ujú, Yo me uní con esa familia ahí, han 17 personas, y yo estaba con ellos ahí, sí. y nos fuimos para Necoclí, y ahí esperábamos la embarcación, pasamos, llegamos al primer campamento, y ahí yo estaba ahí con los nervios, pero Claro. ahí estaba. Y después
este, habían personas ahí que te ofrecían para cargar bolsa, para cargar niños, que no sé qué. Yo siempre he sido así rústica, pues, y yo decía, no, yo puedo pasar esa cero, decía yo. Entonces, pero también tenía mucho temor así como con el bebé. El bebé tenía Mm, 5 años en ese sí. tiempo. Ay, Entonces sí. le pagué a un guía para que me ayudara con el niño. Y así íbamos. Entonces el guía llegó el día de salir, el guía agarró mi bebé, agarró unos bolsos de unos de los compañeros con que yo iba, y entonces íbamos subiendo. Entonces yo a veces decía, el guía iba muy rápido con mi hijo y yo no lo veía, y yo empezaba yo le preguntaba por la gente, por los guías que estaban por ahí con radio, mira, el guía 11 tiene mi bebé y yo quiero saber dónde está porque no lo veo. No te preocupes, que aquí no va a pasar nada, que no se puede perder ni una aguja, porque si se pierde algo ya sabes lo que va a pasar. Por eso yo medio estaba tranquila, pues, pero estaba asustada porque no sabía. Entonces él llamaba, el guía 11, sí, estoy aquí arriba, estoy esperando a la mamá. Y yo cuando veía así, veía la montaña, y yo, Dios mío, ay, Dios mío, mi hijo está allá arriba. Y hay que subir, por sí o por sí, porque mi hijo estaba allá arriba. Prácticamente era el que yo sentía que no podía, pero él era mi motivación porque ya estaba adelante. Tenía que arriba con él, con eso. Y, y así íbamos en campamento tras campamento. Y en un momento que ya estábamos ya bajando por las piedras, me encontré varios muertos también. Guau. Y mi hijo había uno que estaba, ya me tenía mal olor, ya estaba descompuesto, y mi hijo me dice, mami, ¿y eso qué es? Y yo, hay un perro que se murió ahí, le decía yo. Ok, pues así, pues, mintiéndole para que no se asustara nada. Para él fue una Sí, experiencia como un campamento, porque él sí, o andaba sea, por las siempre, montañas. mira que siempre, discúlpame, siempre que hablo con ustedes me acuerdan mucho, no sé si tú viste una película que se llama La vida es bella, que es la historia de, de un, de un judío que es capturado y metido en un campamento nazi con su hijo. Y durante todo el tiempo le va, o sea, contando una historia irreal a su hijo para que no entienda que está en guerra, que está en un campamento nazi, que en cualquier momento los meten a un calabozo y los pueden envenenar. Y siempre lleva a su hijo a una historia de ficción, de fábula, para no asustarlo. Y hoy me haces acordar de eso. Sí, así es, literalmente es así. También cuando íbamos por el río, también había una carpa rosada, nunca se me olvida. Había un haitiano ahí con su bebé fallecido también. Y yo cuando lo vi, ajá, mi corazón se aceleraba más que nunca. Habían partes que eran caminitos así, resbalosos, y yo lo veía a él que pasaba tan tranquilo, y el peligro ahí al lado de nosotros, y él como si nada, y que vamos mami, que tú sí puedes. Eso es lo que me decía, toma agua, que la agua da energía. Y yo se me tenían las lágrimas, pero yo seguía caminando igual. Me caí muchas veces porque las piedras de los ríos estaban resbalosas. Me caí 2 veces y me dolió mucho, y después me dolía mucho para caminar, pero aún así yo igualito caminaba. Recuerdo que también una señora dijo, apúrense que al frente de nosotros están los indios. Y yo cuando volteo así y los veo, y solamente los que nos dividía era el río, y yo agarré a mi hijo, casi que mi hijo ni caminaba, casi que yo me lo llevaba arrastrado, caminando rapidísimo. Y yo, ay Dios mío, porque yo sé todo lo que sucedía con esas personas. Y yo, ay, Dios mío santo, y yo, bueno, eso es lo que yo puro oraba, oraba, oraba. Había un momento en que me perdí, porque el grupo con el que yo estaba, ellos me decían, camina adelante, porque tú andas con el niño. Entonces yo caminaba adelante y ellos se quedaban atrás ayudándoles rapidito, porque yo sé que ellos me iban a alcanzar. Pero en un momento me perdí, y solamente iba un haitiano con su bebé, una niñita, y más atrás iba yo con Daniel. Mi hijo se llama Daniel. Y yo le digo, Daniel, ¿y ahora? Y no veíamos a nadie, y el camino llegó, estaba cerrado. O sea, él llegó hasta un cierto un monte ahí que ya no podías pasar. O sea, que era prácticamente el lado de pasar era el río.
y yo no veía a nadie, no veía a nadie, y intenté pasar el río y el río tenía corriente fuerte. Ahí yo me senté en una piedra y el haitiano también se sentó en una piedra y yo no lo entendía, no me entendía. Y nos sentamos los dos ahí, con los niños ahí. Y yo me puse a llorar, yo decía, Dios mío, me perdí, Dios, y empecé a llorar ahí. Dios santo. Y cuando Ujú. alzo la cara así, veo que viene la gente y yo, ay, Dios mío, Jehová bendito, decía yo. Ahí llegaron, hicieron una cadeneta, me pasaron y pasaron a todos los niños y todo eso. Y yo, ay, otra prueba más, decía yo. Uy, no. Pero después, nos tocó dormir allá también. Esa era otra. Yo no comí casi, siempre le daba la comida al bebé, a la gente hacía arroz con atún, espagueti con no sé qué, con todo el atún y cosas así, yo todo se lo daba al bebé, todo se lo daba al bebé. El bebé caminó mucho, nunca lo cargué, nada, de verdad que fue muy valiente mi hijo, muy, muy valiente, de verdad. Yo le digo a él ahorita, Daniel, vámonos, nos vamos para la casa. Y Daniel dice, ¿otra vez para irnos por la selva? No, no quiero. Ay, qué pecado, claro, ya tienes la Porque te imagen. acuerdas que caminó mucho. Claro, Daniela, ¿por qué no nos describes cómo era un día? ¿Ustedes cuánto duraron atravesando el Darién? Dos La días y selva, medio, pues. dos Entonces, días y medio. ¿cómo era esa jornada? 2 días y medio. ¿Cómo era esa jornada? ¿En qué momento comían? ¿En qué momento hacían la comida? ¿En qué momento dormían, descansaban? ¿Cómo fue esa rutina, digámoslo así? Bueno, el primer día que salimos, comimos en la mañana, comimos bien y nos fuimos. En la noche le dimos durísimo para llegar al campamento de Panamá. Caminamos mucho, mucho, mucho y llegamos ahí. Ahí llegamos, nos bañamos en el río y empezaron el grupo en que yo estaba empezó a cocinar ahí donde yo le daba comida al bebé, le daba remedio porque yo llevé muchas cosas. Yo iba muy pesada con Ujú. remedio, con comida, con todo, sobre todo para él. Y le daba remedio, le sobaba las piernas, le echaba crema, así, y se quedaba dormido. Y yo ahí también, ahí en ese campamento de Panamá nos asustaron. Empezó así como que si nos estuvieran rodeando así una tempestad que venía algo así y empezaron a gritar la gente de esa broma y salimos y no era nada. Dios mío, vinieron los de los militares, quédense tranquilos, no tengan miedo, ya esto siempre pasa, no te preocupes, y yo no te preocupes, yo ni dormí ese día, el bebé se quedó dormido, ni cuenta se dio lo que estaba pasando, pero yo calladita ahí con él en la carpa ahí solita, porque cada quien estaba con su carpa ahí, con su familia, seguro, y yo me puse al ladito de ellos, aunque no era su familia, pero me puse al ladito de ellos con mi bebé ahí, y como a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, lo mismo también otra vez. Empezó a gritar algo así, no sé, como espantándonos ahí. Y todo el mundo empezó a levantarse, a alumbrar, pegar gritos y todo eso, y no era nada. Ahí mismo todos nos levantamos, empezaron a cocinar otra vez, comimos y otra vez dele, sin parar nadita. Después nos llegó otra vez la noche otra vez, nos tocó dormir cerca del río, no tan cerca, pero sí, nos tocó ahí y con miedo, pero ahí estábamos, ¿qué íbamos a hacer? Encomendándonos a Dios. Y yo hacía lo mismo, bañaba al bebé, le daba remedio, acetaminofén, así para que no le fuera, que me fuera a enfermar por el camino. Y ahí, bueno, caminando y veíamos todo lo que te comenté anteriormente, de las personas fallecidas que encontrábamos y todo eso. Encontré un señor que me ayudó con el bebé. Le decía, vamos, Daniel, que tú sí puedes, vamos, pasa por aquí, Daniel, vamos allá. Y Daniel iba feliz, risa y risa por ahí con todo. Había más niños con él Claro. también. Para él era una aventura. ¿Qué fue lo Sí, más difícil de cruzar esa selva? bueno, las montañas y el miedo Mm, que las cosas que a uno le decían que sucedían ahí. Yo te claro. digo que a veces yo sentía que ya no podía, de verdad, yo sentía que ya me quería rendir, pero pensaba en el niño, yo decía, Dios mío, no puedo, no puedo, tengo que darle, tengo que seguir, decía yo, y yo lloraba, siempre lloraba, se me salían mis lágrimas y le daba, ¿qué más? Que me tocaba hacer, tenía que ser fuerte por ti, porque era una decisión que ya yo había tomado, ya estaba ya dentro de eso, tenía que hacerlo. Y yo decía, ya yo sé por qué muchas personas no continuaban, porque hay personas que estaban enfermas de salud y en verdad difícil.
muy difícil pasar si sufre del azúcar, sufre de algo, para esas personas era difícil. Y me imagino que al principio, había muchos animales, muchas cosas que habían y la gente pasaba y por eso que también sucedió muchas cosas malas ahí por eso también. Pero como con el tiempo, como que ya la ruta ya estaba, ya habían señales, ya estaban como más organizada la ruta. Ujú. Y O sea, bueno, y ya hay como duramos, guía. Eso me causa curiosidad, porque pues uno cuando empezó a escuchar las historias de las personas que cruzaban el Darién, era pues que sí, que se perdían, que caían de barrancos, que se ahogaban en el río, y bueno, otras situaciones ya ajustadas a enfermedades o a violencia que hay en la zona. Pero según lo que tú nos estás relatando ahorita, hay seguridad y hay como ya diseñado un camino. sí. Eso se convirtió en un comercio. Hasta vendían comida y yo, ¿qué? Yo, ¿qué es esto? No te creo. O sea, como, Sí, como que ya hay hasta puestos de venta ambulante de comida. sí, en parte de campamentos que vendían comida ahí y yo no voy a creerle y yo, ay Dios mío, esto se convirtió en un comercio. Y es así. Ya O sea, entiendo. había como seguridad desde que Sí. salías de Colombia hasta la frontera de Panamá. De ahí de Panamá hacia allá, ahí es donde venía el peligro. ¿Por qué? Cuéntanos ese pedazo. Porque dicen que, o sea, los guías te acompañaban, los de Colombia te acompañaban hasta ese ladito, hasta las cruces. Ahí es un lugar que hay una cruz donde están todas las banderas de todos los países, gente que pone sus nombres, se toman fotos, y tú sabes, es la frontera de Colombia con Panamá. De ahí para allá recuerdo que el muchacho que me llevó con el bebé me dijo, bueno, Daniel, aquí te traigo, aquí te acompaño, que Dios los bendiga. Le caí muy bien al muchacho, ¿para qué? Un muchacho joven, o sea, se va a recordar a mi hijo. Y me dijo, Daniel, y yo, dime, y yo, bueno, que Dios te acompañe y aquí vas con la bendición de Dios. Cuando me dijo así, Dios mío, mi corazón empezó a palpitar durísimo. Y yo, ¿por qué me dijo así? Me dijo, por acá, de aquí para allá vas sola, me dijo. Ya aquí todo depende de ti. Yo, ay, Dios mío, santo. Y ahí todo era bajada, bajada y bajada. Y esa bajada. Yo Ujú, fui, en el momento que yo sé, era como que verano, estaba seco, no había lluvia. ujú. Y eso me favoreció bastante porque no habían como, hay como otras personas que les tocó cuando iba lluvia y se inundaban Guau, los claro. ríos, que no podían pasar, que esto no me tocó tan fuerte esa parte, gracias a Dios. Solamente pasé un río que si era hondo, había un mecate y yo me monté a mi bebé aquí atrás con mi bolsito y bueno, y yo le decía a Daniel, Daniel, no te sueltes, hijo, no te sueltes, que aquí vamos a pasar. Y él me agarraba durísimo, yo pasé ese mecate rapidísimo y pasé ese río rápido y los compañeros que iban atrás, como que un hombre adelante, un hombre atrás, y eso ayudaba a uno. Y así pasamos ese río. Claro, Pero de digamos que verdad. el río no estaba tan hondo, ¿verdad? En ese Sí, me llegaba como momento. por aquí, Y las me llegaba, corrientes, no, siempre. sí, me ¿Y llegaba dónde por te aquí, ponías y a tu entonces hijo? aquí atrás. Qué Sí, valiente, Dios mío. sí, de verdad, ¿Y para las que, corrientes sí, eran muy fuertes? ¿Las sí, corrientes la de de ese agua? río, sí, la de ese río, sí. Por eso había un mecate que uno se tenía que agarrar duro y meter la mano como que así, y darle así. Pero gracias a Dios me encontré buenas personas en ese camino, de verdad. Este grupo con que yo andaba, muy agradecida con este grupo. Bueno, y cuando ya llegan, o sea, tú me dices que llegan a Panamá, que hay otro tramo a donde llegan después de Panamá. Uno llega a un lado donde hay unas lanchas Sí, y, y son unos indios que te están ahí y te llevan a un pueblo y que le dicen Bajo Chiquito. Ahí tú sí. llegas, compras un chip, puedes llamar a tus familiares para avisarles que ya llegaste y todo esto, y así hice igualito, yo veía que todo el mundo hacía eso, y yo decía, ¿dónde voy a dormir? Yo no iba con mucha plata, pero sí llevaba, el dinero me lo guardé aquí en mi cabello era así enrollado, y yo metí mi dinero en el cabello, Ok, y muy así, ingeniosa, ¿eh?
Sí, porque decían que robaban, que todo eso, ay, no. Entonces ese día, Claro. dormimos en ese pueblo, comimos, compramos comida, comimos ahí. Este, Dormimos en una casa que se pagaba $5 para dormir ahí, Ujú. sin sábanas, sin nada, porque no tenía nada. Dormimos ese día había mucho frío, horrible. Y yo, bueno, ahí Sí. estaba yo. Eso era Al día dentro de siguiente me la Panamá, ¿verdad? arroparon. Eso todavía era Sí, Panamá. en un pueblo que está ahí. Sí, Ya. en un pueblo que está ahí. Y la gente es muy humilde, pero ¿Y después qué pasa? después de ahí nos levantamos al día siguiente, comimos Ujú. y nos agarramos una buseta pequeña ahí para un terminal que se llama David. Y eh, em, nos fuimos para el terminal de Panamá. Sí. O uno, para la ONU, algo así, ajá, para la ONU, nos fuimos para la ONU. En la ONU estábamos ahí la gente recibía celes, ahí la gente nos llamaban, todo eso ahí. Y ahí la gente compraba este, comida, sábana y todo eso. Yo no llevaba mucho dinero ahí, pero ahí estaba, con el grupo pegado. Sí. Y después ahí nos fuimos para, cuando llegamos ahí en la ONU, uno agarra un transporte para ir para la frontera ¿cómo es? Para el terminal de Panamá. Y hace 2 días atrás se había volteado un bus con un poco de Guau. inmigrantes. Y ya no habían dicho eso y ya nosotros estábamos como que con los nervios ahí de punta, ¿verdad? Ya que tenemos que dar, y ya nos habían dicho eso, que ya se había volteado una buseta. Y yo, bueno, señor, aquí estamos otra vez, ya yo, hasta que llegamos, y Sí. eso era orándole a Dios, ¿no? Orándole, orándole, y hasta que llegamos hasta el terminal de Panamá. Ahí estaba como más tranquila, más, llamé a mis Y al terminal, familiares, ¿hacia dónde viajan después? Después de coger ese bus. ¿Hacia dónde va? de, a Nicaragua. Mi padre Ah, va para Nicaragua, Nicaragua. sí, Nicaragua, para Nicaragua. Esa noche nos quedamos Y ahí, después. pasamos Panamá porque es un mercado ya, es un mercado que Ujú. es la frontera, esa es la frontera de, de Panamá con Nicaragua, es un mercado, uno lo pasa y ya está en Nicaragua. Sí. Ahí llegamos y nos quedamos durmiendo, o sea, la primera vez que dormía tan feliz, porque nos quedamos en un hotel ahí, porque el grupo quiso quedarse ahí, y ahí tuve Sí. que quedarme yo también. Entonces me quedé en ese hotel, no, tenía los pies hinchadísimos, 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 ay, porque como que ya mi cuerpo se relajó y Sí. mi cuerpo y mis Claro. pies empezaron a hincharse horrible, horrible. Entonces, al día siguiente, vámonos otra vez. Y nunca, después de ahí, nunca dormí más en hotel ni nada de eso, sino ya en las bucetas, porque le dimos corrido, ¿no? Muy corrido le dimos. Y pasamos Nicaragua, después pasamos, todo lo pasamos por trocha, nunca lo pasamos por las vías normales, todo era por trocha, que si caminamos por aquí, que si barro por allá, que por las fincas, que esto, así nos metíamos y así íbamos hasta llegar, que decían que Guatemala era horrible y yo, ay Dios mío, y otra vez por la frontera de Guatemala también, todo era Sí. una zozobra. Y de Guatemala ya me imagino que pasan a México. Bueno, cuando llegamos en Guatemala, nos quedamos en un ranchito ahí, la gente tenía colchones y eso, y ahí se acostaron los niños y los adultos ahí como que esperando que llegara a las 4 de la mañana para pasar por las fincas. Y Ujú. yo nunca le boté las boticas a mi bebé, siempre yo las cargaba las botas así largas porque yo sabía por lo que íbamos a pasar. Y yo nunca se las Claro. boté. Y entonces yo vine y le puse las botas a mi hijo y me dice, mamá, ponme las botas que me salvan la vida. Y yo se las Ay, no seas puse y chiquita.
y pasamos una finca que tenía un barro horrible. Ay, Dios mío, nos llegaba el barro por las rodillas, pero eran como que aventuras, pues ya no sentía que había peligro. Ujú. Sentía que fue una aventura a partir de ese momento, sentí que era una aventura, pues no sentía como que, que me iban, algo malo, pues no lo sentía, Sí, que no te lo iba a pasar sentía. algo malo, Iba a pasar peligroso. como, Okey. no lo sentía, no lo sentía. No lo sentía, solamente cuando llegamos a las fronteras de los países era que ahí sentíamos como que el temor, que si migración, que si esto, que gente que te agarra, te roban, que no sé qué, esas cosas eran los únicos temores que teníamos. Cuando pasamos a México, o sea, fue una aventura porque parecíamos que éramos como si estuviéramos en una película de narco, una cosa así, porque ¿Por llegamos qué? porque llegamos y que no, tenemos que esperar aquí, que nos avisen allá arriba si podemos pasar. Entonces venían y estábamos aquí parados todos, aquí el grupo, y escuchamos silbidos. Entonces sí, que ya podíamos. Entonces subíamos rápido a ese cerro, y entonces nos montaban en unos carros y que tenemos que estar escondidos, agachaditos así con la cabeza abajo. Y eso iban esos carros durísimos, la gente iba con radios, mira, sí, podemos pasar por ahí, sí, sí, dale, que no sé qué. Y así íbamos. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué estamos nosotros? O sea, tú decías: "Esto no es real, Está, esto es ay, estoy Dios grabando una mío, película". te lo juro que pareció una película en serio. Y mi hijo no Okey. sabía nada de lo que estaba sucediendo y yo no, tampoco le decía nada. Yo callada y Claro. escuchando, hacía todo lo que me decían, pero no decía nada. Entonces nos bajaron ahí, montate en este carro, que no sé qué, y vámonos. Y ahí pues fue cuando estábamos pasando la frontera de México que nos paró la policía. Ahí pasaron su broma, su trance que ellos hacen, nos dejaron ir. Y dale durísimo, eso era así por esa carretera de tierra, así durísimo, hasta que nos llevaron hasta Tapachula. Ahí, llegamos a México, Tapachula. Ahí Okey. llegamos a la plaza, vimos toda la gente ahí, quedamos en carpa, muchos haitianos, bueno, habían de todo. Este, llegamos ahí, no, que hay que buscar un hotel con temor porque habían dicho tantas cosas con hoteles, que la migración se metía, que no sé qué. Bueno, buscaron un hotel y ahí nos quedamos. Nos quedamos ahí, el día siguiente dormí feliz, muy feliz dormí ese día, porque Ujú. toda la noche la había dormido puro en la buseta, puro lo dormía en la buseta. Viajábamos día y noche, día y noche, día y noche, día y noche para llegar muy rápido a México. Y ese día dormí tan feliz, bueno, me bañé, lavé mi ropita que cargaba, nos fuimos a pedir permiso de México para poder transitar a México. Fuimos, Sí. este, nos metieron presos un rato ahí, hasta que nos dieron el permiso, después nos dieron el permiso. La mitad del grupo lo recibió, la otra mitad no, quedaron detenidos porque no se entregaba a inmigración para que le dieran el permiso a uno. Y entonces hay otros Ujú. que se quedaron hasta el otro día y tuvimos que esperarlo. Entonces estábamos con la mitad del grupo se dividió con los que yo andaba. Sí. Entonces la mitad del grupo seguimos a Arriaga, que ya teníamos el permiso, llegamos a Arriaga. Ahí mi bebé se me enfermó. Ay, Dios mío. Yo decía, Dios, porque aquí decía yo, pero bueno, empezó del estómago. Entonces, como ahí, las puertas de los terminales dan vuelta así, cuando uno se mete. Y Sí. el bebé pasaba por esta rendijita, y como estaba mal del estómago, yo, bebé, métete, vaya, y yo me quedaba afuera esperando, porque yo me iba para cada rato. Entonces él se metía y me decía, mami, ya, y yo, bueno, vente, pues, y así. Y le dio Ay, fiebre mira. ese día, ay, Dios. Y viene la gente del grupo que yo andaba, me dice, Daniel, y no nos podemos ir, tenemos que esperar a los otros. Como todos eran familia, Claro. ¿qué vas a hacer tú? Nosotros nos vamos a quedar en el hotel. Y de verdad, yo no tenía dinero para quedarme otro día más en un hotel, no tenía, de Sí. verdad que no tenía. Entonces yo me puse a llorar, llamé a mi pareja, le comenté lo que estaba pasando, le dije lo que estaba pasando con el niño. Y él me dice, bebé, ¿qué vas a Sí. hacer? Y yo, ay, Dios mío, no sé, de verdad que no sé. Voy a unirme con un ecuatoriano que están aquí, le dije yo que ya yo lo había visto ya. Y me uní con ellos y le pregunté lo que estaba pasando.
Entonces ellos, no, vamos a agarrar una buseta, esta buseta, vamos. Entonces yo vine y fui y compré el tiquete de la buseta. Entonces después vienen esos 4 años y me dicen a mí, no, vamos a cambiar de ruta, no vamos en taxi, que con el taxi es mejor, migración no está devolviendo a la gente en los buses. Y yo no decía, Dios mío, si yo compré el ticket, ahora voy a cambiarlo para el taxi, y ahora me quitan plata de aquí. Y yo, Dios mío, no tengo, decía yo. Y yo, "Ay, yo le dije a ellos, bueno, váyanse ustedes, yo me voy a quedar, yo me voy ahí en esa buseta". Ujú. Y así me empecé a hablar con el muchacho del que vende los tiquetes de la buseta, le dije que cómo era eso lo de migración, que yo tenía miedo porque iba con mi hijo, y él me dijo, no tengas miedo, siéntate en los puestos de adelante, trata de sentarte con personas mexicanas, quítate esa chaqueta que tú tienes porque eso no lo usamos nosotros. Y yo, bueno, ok, le dije yo. Y entonces así fue. Cuando llegó la buseta, yo me senté en el primer puesto y al lado se sentó un señor mayor. Sí. Entonces yo le dije al señor, "Hola, ¿cómo está?". Y el señor, bien, usted, y yo, bien. ¿Y va a pasar? Yo, sí. Y me anda solo, sí, ando con mi bebé nada más. ¿Ustedes dos? Y yo, sí. Y me dijo, bueno, yo la voy a ayudar, quítese esa chaqueta, me dijo. Yo me quité la chaqueta y me dio una chamarra que él tenía tejida. Y yo vine y me la puse, así, tápese con eso, y cuando venga la alcabala, duérmase así encima de mi hombro, como si estuviéramos durmiendo, y no va a pasar nada. Y así fue. Cuando llegó el primer retén, bájense los Sí. emigrantes, bajaron a todos los emigrantes que ya se tenían que quedar ahí para caminar por otro lado y después agarrar otra buseta. Y yo me quedé, yo dije, en nombre de Dios, decía yo voy a quedarme aquí. Y así hice, me arropé con la chamarrita del Señor, me acosté así al ladito del Señor, y como Daniel estaba dormido, ahí nos hicimos así, como estaba dormido, como con él. Y los de migración se juntaron, pasaron, alumbraron, vio que el bus estaba casi vacío, dele, se pasamos la primera cabala. El Señor me dijo, bueno, ya Mm. pasamos la primera, quédese tranquila, me dice el Señor. Y ya, bueno. Entonces después venía la segunda, lo mismo. Él se la dormía ahí y yo veía a la gente Ujú. cómo caminaba, porque eso es como un desierto y la gente caminaba por toda broma. Y yo, al mundo, decía yo, mira todo lo que me fuera pasado a mí, que tenía que caminar. Y entonces, este, ay Dios, este teléfono. Y entonces, este, vine y la última cabal, el señor me dice, hágase la dormida aquí, que esta es la última, me dice. Y yo, ay Dios, y yo le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Y Sí, yo, bueno. Entonces yo me fui, me hice la dormida otra vez, me hice la dormida sí. y pasamos la alcabala. Y el señor me dijo, ya está listo, ya es ganadora, me dijo así. Y yo, ay, gracias, Jehová bendito, me puse a llorar ahí porque nada, yo tenía miedo que me devolvieran todo lo que había pasado, Dios ¿no? santo, claro, ya después de pasar todo eso, Sí. como Y claro, el después de tesoro era ahí, grandísimo. yo estaba feliz, feliz, feliz. El Señor me ayudó a buscar otro permiso, me ayudó a sacar un dinero. El Señor, nada, para que yo le dije, Señor, pero vamos a tomar una foto. Me dijo, sí. Y bueno, este es el ángel que me mandó Dios. Le dije yo y me tomé una foto con él. Aún la tengo, siempre me acuerdo y lo veo ahí. Y yo, ay, que será la vida de ese Señor. ¿Para qué? Ese fue un ángel que Dios me mandó. Desde ahí, Y bueno, bueno, ¿y ahí a dónde llegaron? En ese momento o sea, en ese tránsito, ¿hacia dónde iban? íbamos al terminal para agarrar para Oaxaca, Oaxaca, algo así se llama, Osaka, Osaka, sí, Oaxaca. Ajá. Osaka. Y una amiga está en un albergue, en un refugio por ahí, y me dice, Daniel, yo estoy aquí, tengo 15 días esperando un permiso. Ay, ya va, se me va a parar. Me dice, Daniel, estoy aquí esperando un permiso. ¿Y tú Ujú. dónde estás? Yo le digo, no, estoy aquí. Ay, yo estoy muy cerca. Yo le digo, vente, que aquí están dando un permiso. No es verdadero, pero con Sí, eso podemos salir. Agarramos una boceta, le dije yo. Y ella me dice, sí, con ese permiso podemos sí, agarrar una boceta. Y yo digo, sí. Entonces yo vine y la esperé y nos fuimos y sí, le busqué el permiso y nos fuimos las dos. Nos fuimos las dos y íbamos en la boceta y llegamos a Oaxaca y ahí mismo agarramos, ahí mismo sin dormir, sin nada, vamos a agarrar una buseta para Ciudad de México. Y yo, bueno, vamos, pues le dije yo, en nombre de sí. Dios, vámonos. Y así fue, nos fuimos para Ciudad de México
Y entonces llegamos a Ciudad de México y después nos quedamos en un hotel. Y yo estaba tranquila, el bebé se me volvió a enfermar, y yo, ay Dios mío, otra vez se me enfermó con fiebre, tenía una gripe, ahí empezó a darle ya como que todos los síntomas que no le había dado. Empezó a Sí, vomitar, y yo, ay Dios, preocupada, otra vez y mis hijos en enfermo. Claro, era Colombia, la segunda vez que se te enfermaba. sí, y mis hijos en Colombia preocupados, mamá, ¿cómo va? Y yo, bueno, Claro. vamos bien, pero lo tengo enfermo. Y bueno, y ahí íbamos a hacer, yo compré remedio, les di remedio, y al día Ujú. siguiente, vámonos otra vez para Juárez. Y ahí fue Sí. donde empezó la pesadilla. ¿Por qué? Cuéntame qué pasa en Juárez. Cuando compramos el tiquete y decían que compráramos Brasilia, que ese no lo paraban, que ese no sé qué. Tú sabes que la gente dice muchas cosas, pero nosotros no nos alcanzaba para agarrar ese transporte. Entonces agarramos otro y agarramos uno verde ahí. Y entonces lo agarramos. Y bueno, en nombre de Dios, vámonos aquí, vámonos pues. Nos fuimos, salimos, encomendándonos a Dios, todo eso. Ujú. Entonces, en el camino se nos pegaron unas camionetas. Ay, Dios mío. Nos pararon la buseta, que empezó a decir clave, clave. Y yo decía, Dios mío, gente así como que el del gobierno, no sé, iban armados. Y entonces, ¿para dónde van? ¿Para dónde se dirigen? Para Juárez. ¿Quiénes vienen? Levanta la mano aquí, preguntando las nacionalidades de nosotras. Entonces, Sí, éramos como dos venezolanas y un venezolano, y los demás eran hondureños, guatemaltecos y de otras nacionalidades. Y las únicas dos que éramos venezolanas con otro muchacho éramos nosotras. sí. No, éramos cuatro venezolanos, tres mujeres y un hombre. Y entonces, nos quitaron dinero para que pudiéramos pasar. Si no nos pagábamos, no nos dejaban pasar, no nos dejaban avanzar. Ujú. Entonces, todo el mundo empezó a dar dinero, y ahí fue que nos dejaron pasar. Yo decía, Dios mío, yo decía, ¿este es el gobierno? No, esos son los carteles. Y yo, ay, Dios mío santo, decía yo, lo que faltaba. Yo, bueno, vamos, bueno, seguimos adelante, ¿qué más? Viene después después, mucho rato, viene otra vez otras camionetas negras. Ay, Dios mío santo, chamo. Y yo otra vez, y el bebé dormido, el bebé no se da cuenta de nada lo que sucede. Y decía, Dios mío, bueno, gracias a Dios que fue así. Pues sí, menos mal, porque imagínate que eran hombres armados, me imagino que pues con una cara muy peligrosa, o sea Y que al encapuchado, que ni verlo uno siquiera se ya le veía la sabía cara. que, ay, eran, claro, peor, más impresión para el niño, entonces Ujú. estaba durmiendo. Sí, estaba dormido. Yo decía, Dios, gracias, decía yo. Cuando estos se nos pegaron atrás, otras camionetas, tres camionetas se nos pegaron atrás. Y empezaron a decir, ¿quién viene con clave? Yo decía, o sea, son personas que como que pagaban paquetes, cosas así, o le pagaban a Claro. coyotes y tenían una clave. Ujú. Entonces ellos le Sí. estaban pidiendo como que la clave a esas personas, y entonces no, nadie tiene clave, nadie tiene clave, nadie tiene clave. ¿Y tú tienes clave? Yo no tengo clave, nosotros venimos nosotras dos. Y el único niño que estaba era mi hijo en ese bus. Ya. Entonces, nadie va a hablar, que decían así, ¿quién tiene clave aquí? ¿Quién tiene clave? Y nadie decía nada. Ah, no van a hablar. Y le dijeron al chofer, síguenos. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué? Decía yo, ¿y ahora qué va a pasar? Dios mío, entonces el chofer a seguirlo porque iban armados hasta los dientes. Entonces nos hicieron que se devolviera la buseta y nos metieron para un camino así de tierra, para adentro, así de monte para allá. Y yo, no, yo veo a mi amiga y yo, ¿y ahora qué van a hacer con nosotros? Decía yo, no, ahí empezó el corazón mío a saltar, saltar, y se me salían las lágrimas así. Yo, sí, ahí sí tuve mucho temor, mucho, mucho, mucho. Y nos metieron para allá. ¿Y quiénes son guatemaltecos? Y nos bajaron a todos los guatemaltecos, eran 14 personas, los bajaron a todos. Y entonces le dijeron, díganme la clave, y nadie quería decir nada. Y había una muchacha que decía, no digan nada, no digan nada, como que era la líder, no sé, no digan nada con quién Sí. viene, no digan nada. Y mira que los bajaron a todos,
lo montaran en una sí, camioneta blanca. Ahí duramos 2 horas. Lo montaron en una camioneta blanca sí. atrás, con la cabeza agachada, y le montaron una lona y se los llevaron. Y a nosotros nos dejaron, le dijeron al chofer, siga su ruta, le dijo así. Y quedamos como 17 personas en esa buseta. Y nos fuimos. Güey, empezamos a llorar, el chofer estaba pálido y yo también, yo me puse a llorar horrible. Y Daniel me decía, mamá, ¿qué Claro. pasó? Yo le digo, no, papi, no pasó nada. Güey, entonces, como yo entré como en crisis, y entonces me quitaron del asiento donde estaba yo con el bebé, dejaron al bebé sentado y me mandaron a mí para atrás para que yo me calmara, porque yo me puse a llorar y a temblar mucho, a temblar demasiado, y lloraba. Entonces me decían, quédate aquí para que no asustes al bebé, para que no se preocupe el niño. Y yo, bueno, Dios mío. Después, como a la hora me Claro, calmé, me senté con mi hijo, lo abracé y bueno, llegamos a Chihuahua. Ahí se paró el bus, todo el mundo se empezó a abrazar, todo el mundo estaba asustado, empezaba a sacar plata a todo el mundo, a comer, todo eso, y yo, ay Dios mío, yo ahora. Y yo le mandé un mensaje a mi pareja, le dije, no me llames, no me escribas, que secuestraron la boceta. Ay, Dios mío. Y a mis hijos también les puse eso, todos estaban asustados, preocupados. Yo decía, por si me pasaba algo, pues ya sabían que ya me habían secuestrado. Y claro. sí, después yo escondí el teléfono, la cosa fue una muy rápida. Escondí el teléfono así en el foro de los asientos, pero por la parte de abajo, y escondí la Sí. carterita que yo tenía. Y ahí, porque le quitaron los teléfonos a todo el mundo, el dinero, todo el mundo quedó pelando, no quedó nada, ¿no? Eso fue horrible. Bandas de Y, coyotes y narcos de la zona ujú, sí, para eran los que carteles. sí. Nosotros le preguntamos al señor, al chofer, y el chofer dijo que eran los de Sinaloa. Guau. Y yo, ay, Dios mío, sí, pero bueno, la corrimos con suerte. Después ahí comimos, la gente sacó dinero, y la buseta llegó cuando llegamos a Juárez, ya que por fin, otra vez Sí. los carteles se montaron y a quitarnos dinero, y nosotros le dijimos, ya no tenemos dinero, ya se llevaron, ya secuestrado parte de la gente del bus, ya no tenemos nada, ya que nos van a Dios, quitar, así llorando le claro. decíamos a ellos. Y entonces ellos, bueno, está bien, bienvenidos a Juárez. Fueron las palabras, yo, ay Dios mío, santo Señor. Y ahí llegamos al terminal de Juárez. Yo, ay Dios santo. Y yo, gracias a Dios, llegamos, decía yo, por ahí también. Otro peligro más, porque todo lo que dicen de Juárez, de la frontera, todo lo que hablan, todo eso, y yo, Dios mío, que la migración se está metiendo en estos lados, se está metiendo por acá, está sacando a la gente que los devuelve. Pero una zozobra, ¿eh? Ese día llegamos a un hotel, mi amiga pagó la Sí. habitación con otro venezolano, con otra muchacha, nos unimos otros 4 y ahí nos quedamos. Yo me puse en contacto con mi esposo, le dije todo lo que estaba pasando, nosotros estábamos Sí. preocupados, mi mamá llorando, eso fue una locura. Buscamos una ayuda con un pastor, y el pastor nos cobraba muy barato para que nos quedáramos durmiendo ahí hasta que nos llegara la cita CBP Ujú. One. Y Sí. ahí llegamos a ese lugar. Era una venta de ropa usada, y la parte de atrás era un espacio grande, la gente dormía ahí en cartón, con sus sábanas, tenían cocina, había mucha gente, era de 2 plantas, arriba y abajo, la gente dormía arriba y abajo. Yo dormía ahí con mi bebé como 15 días ahí, casi un mes, en un cartón Sí. ahí con sábanas, cocinábamos, hice Guau. amistades con la gente ahí. Me hice amiga de una señora con su cuñada y su hijo, y ahí cocinábamos y todo como una familia. Y Ujú. esperando la cita. Todo el grupo que estaba ahí, no, estaba saliendo la cita y nada que me salía a mí. Yo veía que le salía a uno que estaba conmigo ahí, yo me ponía a llorar porque no me salía a mí. Después le salía al día siguiente, le salía a otro, y yo me ponía a llorar porque no me salía a mí. Yo decía, Dios mío, yo buscando con mi bebé, no me sale mi cita, decía yo. Y ahora hubo un momento en que yo vi que a todos les salió la cita menos a mí. Ahí empecé a asustarme porque todos se están yendo. Yo estaba quedándome sola ahí. Y yo empecé a llorar, y no, esa noche le pedí tanto a Dios, tanto, tanto, tanto.
sea, le prometí que yo iba a escuchar su palabra porque, bueno, me había abandonado durante todo ese tiempo. Y entonces, esa misma noche lloré como nunca, con el corazón en la mano, y esa misma mañana me llegó mi cita. Yo estaba tan feliz, yo grité, lloré, me puse de rodillas a pedirle a Dios que gracias, porque no quería, bueno, no quería entrar así como entraba la gente, la otra gente, ¿sabes? Porque se escuchaba tantas cosas. Y Claro, quería esperar mi cita, pues, para entrar como tenía que ser. Y así sí. fue. Ahí duré 15 días más. Ahí vi a una muchacha que estaban en un Oxxo y Mm. secuestraron a 2 que estaban ahí. La Uy. secuestraron porque estaban en la tienda y todo eso se regó. Ya Mm. nadie quería salir porque estaban secuestrando a la gente y nadie quería salir de ese lugar. Entonces como que mandaban a los Ahí hombres a todavía comprar la estabas en comida. Juárez, ¿verdad? Sí, Y la cita era de la migración de Estados Unidos para que pudieras cruzar. sí. Ujú. Entonces yo estoy en Juárez pidiendo mi cita en todas las fronteras de Juárez ese día y la cita no me salió para Juárez, sino que me salió para Mexicali, para ciudad, para allá, Ah, para sí. Jalisco, para Léxico me salió la Ajá. cita. O sea, para el otro lado de México. Imagínate, Sí. tenía que atravesar otra vez México para llegar a mi No, frontera, donde me tocó. claro. Ay, Dios mío, cuando me tocó el 19 de marzo. Ese día me fui 2 días antes y también encomendándome a Dios porque también decían tantas cosas que dicen, nos pararon en la buseta. Yo Ujú. quedé sola, todo el mundo entró, todos los que andaban conmigo ya se habían ido, yo quedé sola, con una Sí, familia ahí nada más ahí en la broma del pastor, quedé sola con una familia nada más ahí. Entonces ya yo era la última y ahí yo me fui, me sí. despedí de ellos, me fui en la noche. Viajé de noche, todo salió bien, nos paró migración, pero yo como tenía ya mi cita, tenía todo, mm, yo no tenía dinero, tuve que irme, eso fue también otra. Ya yo no tenía dinero para irme, no tenía, casualmente mi esposo quedó sin trabajo en ese momento, y yo no sabía qué hacer, yo vine y le dije a Daniel, bueno Daniel, vámonos para un mercado con la familia que yo le estoy diciendo que me encontré ahí. Y me fui para ese mercado y pedimos dinero en ese mercado. Le dije que así se me salían mis Mm. lágrimas. Yo le dije, señor, me puede ayudar, que me salió mi cita, pero en verdad no tengo para mi pasaje. Y así fue diciendo. Otra señora me dijo, ¿me puedo llevar a tu hijo para comprarle algo de comida? Y yo, sí, claro, llévese. Y yo me quedé en toda la puerta del mercado por si acaso, pues, porque tantas cosas que se escuchaban. Y yo ahí Claro, pegadita pues hasta que como me lo muy, traía. muy arriesgado. Y mucha gente me ayudó para que sí. Y me ayudaron, con eso fue que pagué mi pasaje para llegar a la puerta de mi entrada. Hasta Sí, que llegó el momento y bueno, pasé, pasé, el pastor me regaló ropa a mí, al bebé, y así que pasamos. sí. Después me quedé Y en un ahí estuvieron, albergue. exacto, ese albergue está en la frontera con México. ¿Hacia qué costado de Estados Unidos estabas tú? ¿Por California o por dónde? Ajá, creo que es por ¿O por Texas? Calexico, no, California, porque de California Ah, uno pasa para San Diego, algo así, pasa por San Diego, sí, 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 sí. ese lado. ¿Y cuánto estás Ahí en, me ya quedé en un estás en albergue. manos, exacto, ahí ya estás en manos del gobierno norteamericano? Sí, ellos me tomaron mis huellas, me tomaron fotos a mí, al bebé, me preguntaron, ¿tienes miedo de regresar a tu país? Y yo, Sí. claro, claro que sí. Y me dieron mis papeles y, bueno, bienvenidos a Estados Unidos. Ay, Dios mío, me puse a llorar otra vez. Y a Claro, llorar después de cuántos, y ahí mira, afuera, cuántos días de todo lo que tuviste que vivir ya llevabas. como Uy, yo desde creo que ya febrero que meses. salí y entré el 19 de marzo, duré como un mes y 20 días, un mes Claro, y era 20 mucho días duré. tiempo. Ajá. No, y había gente que duraba más. Y en ese Yo creo que albergue, más bien ¿cuánto te corrí tocó con suerte. estar?
Ahí duré 3 días porque era un día nada más que te dejaban permitir ahí, pero yo hablé con ellos, yo le dije que por favor que me Sí, dejaran estar más días porque no tenía dinero para llegar a mi destino, porque se me habían complicado las cosas y empecé a pedir dinero prestado para que me ayudaran y así fue. Hasta que mi esposo compró el vuelo para acá, para Chicago, y sí. así llegué aquí el 26 de marzo, O aquí a sea, Chicago. estamos hablando de casi mes y medio después de haber salido de Colombia. Sí, sí, Wow, qué difícil. yo creo ¿Qué que fue después de que tú llegas ahí a Chicago, te reencuentras con tu pareja? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente después de toda esa vivencia? ¿Tuviste pesadillas? ¿Qué pasó contigo que ya la adrenalina baja y te enfrentas a todo lo que tuviste que vivir? ahora que era increíble que yo había pasado todo eso, que yo decía: "Yo soy fuerte yo", porque no pensé que yo iba a pasar por esa ruta, por esa travesía, no pensé que podía, pero nada, así cuando dormía, sí me acordaba de eso. Y yo decía: "Dios Claro, mío, no, Dios es grande porque nunca me abandonó". Siempre pensaba era eso, pues, que Dios nunca me abandonó durante todo ese tiempo. Siempre eso fue lo siento que más me ayudó positivo de bastante. todo, en serio. Sí, No, tener esa fuerza y es espiritual duro. es lo más importante, yo creo, ¿no? De mucho temor, tuve mucho temor, mucho, mucho, porque había muchos peligros alrededor, pero uno como que, inconsciente, pues, porque tantas Sí, historias que uno escuchaba. Incluso una sí, señora me dijo a mí: "Hija, yo la vi a usted cuando pasó por abajo y yo me vine por la parte de arriba y me robaron". Cuando estábamos en el Darién, habían 2 rutas, por el cerro y por el río. Y yo dije: "Ay, no, me voy a meter por el río". Y me fui por sí. el río con un grupo. Y esa gente se fue por el cerro, y esa gente que se fue por el cerro, a todos los robaron, a todos. Y yo decía: "Ves, son peligros que uno se esquivó". Yo me imagino que sería Dios que metió la mano ahí para que uno no le pasara lo mismo. No sé, Sí. yo sé que Dios siempre estuvo ahí. Bueno, Danielis, ¿y ahora cuál es su situación? Bueno, cuando yo llegué aquí, yo dejé a mis 2 hijos allá en Colombia. Sí, a los Y grandes, sí. sí, solitos allá, sin familia, sin nada. Yo los llamaba y les decía: "Hijo, ya yo voy a trabajar, no se preocupen, vamos a ser fuertes". Les tocó muy duro, porque estaban solos costando sus gastos ellos. Bueno, él, Sí, mi hijo mayor. Incluso, se me enfermó de ansiedad, de preocupación. Durante todo ese tiempo que yo estuve, claro. le pegó muy duro porque tuvo como que asumir el rol mío, como que de la casa, el arriendo, la comida, todo, ¿ves? Le pegó muy duro, le dio mucha ansiedad eso. Pero yo le decía: "No se preocupe, que yo voy a trabajar, yo le voy a mandar dinero, yo me los voy a traer, yo voy a salir adelante, no se preocupe". Y así fue. Yo empecé a trabajar, empecé a mandarle dinero para la comida, para todo, para que ya se relajaran. Mi hijo se Ujú. graduó, mi otro hijo también se graduó, y yo, bueno, vamos a esperar, le dije yo, para traérmelo, y así fue. Yo le dije: "¿Están dispuestos en venirse conmigo?". Y ellos me dijeron: "Sí, mamá, nosotros queremos estar aquí solitos". Y yo: "Bueno, vamos pues, vamos a hacerlo todo lo posible". Y así fue. Empecé a mandarle dinero para que se vinieran. Yo hice la misma ruta que yo hice, la misma ruta se la hice a ellos, lo mismo. No, qué agobio. Yo creo Mi que hijo ese se proceso perdió. para ti también fue más No, difícil, porque eran ya tus 2 hijos en esta travesía, los hijos mi mayores. hijo mi hijo, el de 17 años, se me perdió en la selva. Se me perdió. Ellos me dicen: Dios "Mamá, ya vamos a entrar". santo. Me dice: "Mamá, ya vamos a entrar a la selva". Y yo: "Bueno, hijo, está bien, ya saben, cuiden sus teléfonos, no los saquen". Sí, Me escriben cuando no sí, se me separen, que yo sé que hay mucha gente. Mira que mi hijo se durmió en una mata y mientras estaban ahí, ese fue el cuento que ellos me echaron. Y el otro estaba sentado ahí, entonces me dice, mi hijo le dice al otro señor que aunque andaba, mira, ahí de como que se fue, vamos a apurarnos, vamos a apurarnos.
y se fueron y resulta que mi hijo estaba dormido en una mata ahí descansando y se fueron. Sí. Entonces uno cargaba la comida y el otro cargaba el dinero y la ropa. Entonces ese de 17 años se quedó ahí y el otro siguió. Y resulta que el otro lo andaba buscando y no se encontraron ninguno. Entonces ellos continuaron. Entonces el otro hijo mío se hizo amigo de una gente y los otros se quedaron avanzando y así fue. Cuando mi hijo llega abajo chiquito, me llama por teléfono y me dice, pasó la selva, de lo asustado que estaba, pasó la selva un día y medio. Imagínate, de lo asustado que estaba, cuando encontraba a su otro hermano. Quería salir como que rápido de ahí para avisarme lo que estaba pasando. Y cuando me llama y me dice, yo venía del trabajo, me dice, mamá, ya salí. Yo, ay, gracias a Dios, hijo, qué bueno, no acordé rápido, decía yo, pero tengo que decir algo. Yo digo, ¿qué pasó? Eide se perdió. Yo, Dios mío, yo sentí que el mundo No, se me pues acabó. sí. No, Sí, mira, imagínate. yo me desmayé, yo lloraba horrible, me tiraba en el piso y yo decía, Dios mío, no, eso fue horrible, 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 el peor momento de mi vida. Llamo al papá que está en Perú, le digo lo que pasó y Dios mío, todo el mundo, yo no quería decirle a nada a mi mamá ni a nadie así para que nadie se preocupara. Y yo estaba tragándome mi dolor, no, yo lloraba horrible, horrible, horrible y no, eso no se lo deseo a nadie. Imagínate, si mi hijo se me perdió así, ya estaba grande y, y, y es perdido. Imagínate que a uno le hagan otra cosa al hijo de uno. No, no, Claro. ese dolor no se supera por nada, por nada. ¿Y Al cuánto día duraron los siguiente, hijos yo digo a mi cuéntame, hijo, al día siguiente qué pasa? mi hijo me dice, mamá, yo lo voy a buscar por la lista de Panamá para ver si se registró. Lo buscó por la lista y no aparecía el nombre de él por ningún lado. Y me dice, mamá, yo me voy Sí. a quedar aquí hasta que llegue mi hermano, yo no me voy a ir sin esperar a mi hermano. Y yo, sí, hijo, quédate ahí porque tu hermano tiene que estar bien, porque yo no siento eso, que le pasó algo, decía yo. O sea, que una vez las mamás sentimos cuando los hijos les pasan algo, están en Ujú. problemas. No sé, no todas, o no sé si todas, no sé. Pero a mí me pasaba eso, que yo no sentía algo mal, ¿no? Y yo decía, Dios mío, mi hijo está vivo, mi hijo está bien, mi hijo está vivo, mi hijo está bien. Él es pila, él tiene que salir de esa selva, no se me puede quedar ahí, decía yo. Y en la tarde mi hijo me dice, mamá, ¿y yo quién habla? Porque los dos hablan casi igual. Y yo, ¿quién habla? Mami, soy yo, Eide, ya salí. Dios mío, nada, yo casi chocado, que venía manejando, nada, me tengo que orillar. Ay, Y yo Dios santo. lloraba, uy, no, lloraba con un sentimiento. Mm. Eso fue horrible. Yo, gracias a Dios, busca a tu hermano, que tu hermano está ahí, te está esperando. Y ahí se reencontraron. Bueno, gracias a Dios. Y ahí le agarraron una buceta y empezaron a venirse, como estaba la broma de migración, entonces por qué cosas, yo le dije, muchachos, compren bicicleta y vénganse por pueblo. Y así fue, se compraron unas bicicletas los dos y se vinieron manejando bicicletas por todos esos pueblos. Y entonces en la noche dormían en un hotel, después en la mañanita se paraban a las 4 de la mañana y dele con esa bicicleta para el otro pueblo, hasta que ya cae el anochecer, Wow, así, hasta que qué llegaron. valientes. Sí, aquí. ¿Para qué? Pero sí. O sea, todo lo que tú hiciste en carro, caminando, en buseta, ellos lo hicieron en bicicleta Sí, y lograron sí. llegar, ellos también llegan a Juárez. No, ellos llegaron a Ciudad de México y en Ciudad de Sí. México había un conocido ahí que estaba, que ya le había salido la cita en un pueblo que se llama El Charco. Entonces me dijo que ellos se podían quedar ahí. Y entonces yo vine y los mandé para este pueblo y ahí los dejé. Ahí duraron 6 meses, duraron ahí, esperando la cita y nada que les salía. 6 meses. seis ¿Y meses. a qué se dedicaron? ¿Pudieron trabajar o algo? No, ahí encerrado en un cuarto que tenía su colchoncito, su ventilador, su cocina y nada, y un televisorcito que tenía ahí. Más nada, ahí duraron 6 meses encerrados, porque era peligrosito salir, porque los secuestraban, habían carteles por ahí que se los No. llevaban. Y yo decía, como eran muchachos jóvenes, más rápido se los llevan, no es que son muy jóvenes. Entonces Claro, se los ellos no llevan salían. para esas mafias paramilitares. Mm. Ujú. Y ahí se quedaron, se quedaron.
Quedaron ahí 6 meses. No, Le Daniel, si salió usted la podría cita. escribir un libro con todo lo que nos ha contado, con la historia de Sí, sus hijos, de su actual pareja, ¿no? ¡Qué historia! sí, es duro, es duro. Bueno, Daniel, y No, si ahorita con todo lo que está pasando, pues que mm, entendemos que las políticas han cambiado con el presidente Donald Trump, ¿cómo está la situación para usted y su familia? bueno, no sé qué decirte. Yo tengo mis documentos, he pagado mis Sí, taxes, todo, pero a eso ahorita no importa nada ahorita. Ahorita si estás afuera y te agarran, te llevan, te deportan. Y ya. Mi hijo ahorita tiene corte y eso estamos como preocupados, no sabemos qué hacer, pero bueno, ¿y todo por en qué manos tiene de Dios. corte? Sí, le pusieron En corte el caso, ahorita. No, de paso que duraron 6 meses en México para que le saliera la cita, le salió la cita y les tocó entrar por jugar y esa frontera es como más estricta y sí, me lo detuvieron ahí por un mes detenido. ya. Para Ay, completar, es que duraron un mes preso prácticamente. ay, no, entonces, y por eso tiene que acudir ahorita a la corte. No, no, sino que los detuvieron, pues es que ellos se hicieron unos tatuajes en el brazo y algo que yo le había dicho a ellos, no se hagan eso porque aquí no lo ven bien, no son buen vistos con eso, pero no hicieron caso. Entonces, por ese motivo los detuvieron que por investigación y ellos entraron con la cita y le quitaron lo de la cita y lo hicieron entrar por valor humanitario por un año. Y entonces lo detuvieron ahí y me lo soltaron con grilletes. Me soltaron a uno primero y después me soltaron al otro. Uno Y me salió en ahorita están con diciembre, grillete, sí, pero en el brazo, en el brazo, sí, para tener la sí, ubicación de los dos. sí. Bueno, y Entonces, como que cuál es la esperanza que en este momento tiene, o sea, su sueño sí es quedarse en ese país o hacer no, dinero suficiente para volver a Venezuela o sí, a Colombia. no, a Colombia, nosotros no, para Venezuela no vamos más. Este, nosotros vamos, yo le estoy diciendo a ellos que reúnan para que vayan para Colombia y montar algo allá y vivir allá, pues, porque ya en Colombia es diferente con un negocio, ya uno puede vivir. Pero también Te como está la entiendo. situación en Colombia y no sabemos qué hacer, Sí, no porque está para Venezuela fácil. no podemos ir, para Venezuela no podemos ir, no podemos, por la En este situación que momento está no con el están dadas gobierno, las. no podemos. Claro. Pues Danielis, Sí, gracias por compartirnos todo este relato impresionante por lo que tú has tenido que atravesar junto con toda tu familia, desde tu pareja, tú tan valiente haberlo hecho con tu hijo tan pequeño y tus hijos mayores por todo lo que han tenido que pasar. Pues espero que las cosas se te den para que todo esto haya valido la pena, ¿no? Y pues gracias de como verdad está por ser. Chicago ahorita, Dime, ¿cómo? como está Chicago ahorita, Dios mío, Pero bueno, Chicago si está mal fuerte no con la migra. recuerdo, pero Chicago es santuario. O sea, son de esas Sí, pero ciudades que tienen cierta protección para que no hayan ese tipo de teníamos, deportaciones masivas. Ah, ya no. tenían, ya no. Ay, mujer. Antes sí yo Sí, lo podía hombre, estar tranquilo, pero ahora ya no. claro, no ha sido nada fácil para ninguno de estos migrantes que lograron pues tener este permiso laboral, permiso de ingreso y pues poder aplicar. En este momento ustedes están en condición de asilados. Sí, todos. Bueno, pues Danielis, que todo se logre, que todo se dé por el bien de la familia, por el Así bien de los hijos. Bueno, y gracias por tu generosidad de es. compartirnos toda esta historia. Gracias. Gracias a ti por escucharme. Estaba hablando Bueno, con bueno, sentimiento porque Daniel, no quería llorar. fuiste muy valiente y muy guerrera por todo lo que tuviste que pasar. Pues nosotros seguimos aquí en Sí. Impactante Historias que Inspiran, trayendo
a todos las personas a todos ustedes, historias de estas personas que han tenido que cruzar el Danién, que han tenido que pasar por tantas situaciones en diferentes países para lograr ese sueño americano a costa de todo. Los espero más adelante con más historias de impactante, historias que inspiran. Gracias. Gracias, Danielis. De nada. Esto es impactante, historias que inspiran. Los espero el próximo miércoles con más historias de impacto.